Hola, bienvenidos, nueva semana de trabajo, bienvenidos a Algoritmo y Estructura de Datos. El objetivo de este video es mostrarles, seguir trabajando con las estructuras repetitivas o iterativas, como vimos, el mientras, el repetir, pero cómo se empiezan a combinar entre ellas. Es decir, podemos llegar a tener más de un mientras dentro del mismo algoritmo, se pueden anidar, podemos tener combinaciones de mientras y de repetir. Por supuesto que las estructuras de control anteriores, como el si o las nuevas que vimos del case o de la selección múltiple, se van a poder usar y combinándolas a su vez con un para. O sea, las cinco grandes estructuras de control que vimos, el si, que es la selección o condición simple, la condición múltiple o case, el para, el mientras y el repetir, obviamente que todas se empiezan a combinar entre sí dependiendo del problema a resolver. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a la sección del mientras, de la práctica 1, y vamos a hacer ahora el ejercicio 6, y después vamos a ver el ejercicio 10, para que vean la diferencia, más allá del uso de las estructuras de control, en las estrategias de resolución. Entonces, si ustedes miren ahí el ejercicio 6, lo leen, o si ya lo vieron, vamos a compartir, a ver si coincidimos con la solución, donde hay una empresa donde tiene 50 viajantes. Esto ya nos da un indicio, de decir, si sabemos que una empresa tiene 50 viajantes, tenemos una cantidad conocida de veces, es probable, muy probable, que tengamos que usar la estructura de control repetitiva para que vamos a iterar desde 1 hasta 50. Pero bueno, veremos. Siempre hay que leer bien el enunciado, entenderlo y después decidir qué estructuras de control vamos a utilizar para la mejor solución al problema planteado. Entonces, si esta empresa tiene 50 viajantes y a fin de mes y de cada mes, los viajantes nos informan su número, es decir, que es un dato dado, nos van a ingresar el número de viajantes, que seguramente lo tienen asignado, algún tipo de codificación numérica para identificar a los viajantes, que sabemos que son 50, y los importes de cada una de las ventas realizadas. Es decir, que un viajante nos va a informar muchos importes de ventas, y sabemos que son 50 viajantes. ¿Cuántas ventas nos informarán? Y no se sabe la cantidad de ventas que realizó cada uno de ellos. O sea que tenemos 50 viajantes, cada uno de esos 50 viajantes muchas ventas, pero no sabemos cuántas ventas son. Por lo que un valor de venta igual a 0 indica que no hay más ventas de ese vendedor o viajante. Vendedor o viajante para nosotros son sinónimos. O sea que de cada viajante tenemos importes de ventas, sabemos exactamente cuántos viajantes son, pero no cuántas ventas hizo o nos van a informar cada uno cuando empecemos a interactuar con nuestro algoritmo o nuestro futuro programa. Y lo que tenemos que mostrar es para cada uno de estos viajantes, para cada uno de los 50, su número, el que nos ingresa, su código, que identifica al viajante, y cuál fue el importe de la mayor venta realizada por él. Entonces, este es un típico problema de estructuras de control anidadas, donde vamos a tener, por un lado, un para poder ingresar los 50 códigos de viajante, pero una vez que ingresamos un código de viajante, del primer viajante, y así con cada uno de los 50, lo que vamos a tener que usar es un mientras. ¿Por qué? Porque mientras el importe no sea 0, quiere decir que vamos a ir cargando los importes. Un adentro del para, un mientras, adentro del para y antes del mientras, el ingreso del código del vendedor. Pero adentro del mientras vamos a ir ingresando los importes respectivos. Y por lo tanto nos vamos a tener que ir determinando cuál fue la mayor venta, pero de ese viajante. Por lo tanto, cuando terminan de cargar los importes de un determinado viajante, tenemos que mostrar cuál es la mayor venta, y así después continuar con el próximo viajante. Esto, lo que les dije, es un algoritmo expresado en lenguaje natural. Por supuesto que entender es mucho más complejo que haberlo analizado y especificado y diseñado a través del diagrama. Por eso es que recurrimos al diagrama.
para que los algoritmos y los problemas van a ser cada vez más complejos, necesitamos una forma estándar de representarlos. Entonces acá aparece, ¿qué tenemos que hacer? Y primero un para, una variable de control genérica, que yo la llamé I, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Una vez que empezamos a iterar adentro del para y sabemos que todo lo que está acá adentro va a ocurrir 50 veces, lo que tenemos que hacer es leer el viajante, el código del viajante, ese número que nos ingresa para identificar el viajante. Y como ese viajante tiene muchas ventas, pero no sabemos cuántas, necesitamos recurrir a una estructura mientras el importe sea distinto de cero. ¿Qué importe? Y como tenemos una estructura mientras, lo tenemos que leer antes. Así como leemos el viajante, tenemos que leer nuestro primer importe. Y ya que estamos y tenemos nuestro primer importe leído, estamos seguros que ese va a ser nuestro mayor valor, con esa estrategia de búsqueda del mayor que ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, de este viajante ya tenemos un importe y sabemos que ese es el mayor hasta ahora. Entonces, mientras el importe sea distinto de cero, vamos a suponer que nos ingresaron un importe determinado de su primera venta en el mes, volvemos a leer el segundo importe, porque el primer importe fue leído afuera. Una vez que está leído el segundo importe, tenemos que comparar si ese nuevo importe, que estamos usando la misma variable importe, por lo tanto estamos pisando en la memoria el importe que se había cargado anteriormente, ese nuevo importe lo tenemos que comparar con lo que teníamos hasta el momento en nuestra variable auxiliar mayor venta, ese es el nombre que le puse, para ver si llega a ser mayor. Si este segundo importe es mayor que lo que teníamos guardado hasta ahora, que es nuestro único importe, el inicial, lo tenemos que cambiar. Entonces cambiamos esta variable y guardamos el nuevo importe. Si ese segundo importe llega a ser distinto de cero, leemos un tercero, lo comparamos, y así nos vamos quedando, mediante esta condición simple, en la variable auxiliar mayor venta con el importe mayor de todas las ventas realizadas por el viajante que estamos cargando, que es nuestro primer viajante. Cuando nos ponen un importe de venta y ese importe de venta es cero, lo que tenemos que hacer es, antes de continuar con el trabajo del segundo viajante, está faltando algo acá, que es, si volvemos a leer un segundo viajante, su primer importe, guardamos su importe mayor de venta, vamos a trabajar con el segundo viajante. Y así con cada uno, pero nos está faltando cumplir con el requerimiento del problema, que es de cada viajante saber quién es y cuál fue su mayor venta, antes de seguir con el segundo, porque si continuamos con el segundo viajante, ese dato se pierde. Entonces lo que tenemos que hacer es, nos está faltando un mostrar. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Y tenemos que mostrar el viajante y tenemos que mostrar cuál fue su mayor venta, que lo tenemos en la variable auxiliar mayor venta. Una vez que hacemos eso, pero no es el lugar acá, porque no es la mayor venta de todos los viajantes, sino que es la mayor venta por viajante. Entonces, lo que correspondería sería colocarlo a nivel del para, o sea, dentro de la estructura repetitiva o iterativa, después de haber terminado el mientras. Esta sería la ubicación correcta. ¿Por qué? Porque cuando terminemos de iterar en el mientras, porque no, vamos a terminar de iterar cuando el importe sea cero, porque mientras el importe sea distinto de cero nos vamos a quedar cargando importes y comparando y quedándonos con el importe mayor en esta variable auxiliar. Cuando terminemos con cuando el importe sea cero, en ese momento tenemos que mostrar del viajante con el que estamos trabajando, de todas sus ventas, cuál fue la mayor. Y después sí, continuamos con el próximo viajante. Este mostrar es importante ubicarlo correctamente, si no el programa va a tener un comportamiento diferente al que estamos esperando. Si lo ponemos adentro del mientras, nos va a ir mostrando a medida que vamos cargando importes cuál fue el importe hasta ahora el mayor, pero se va a ir mostrando importe por importe. Si lo ponemos afuera del mientras, pero afuera del para,
la salida va a ser una sola, y la del último viajante, y es lo que no estamos buscando, sino que la ubicación correcta es cuando termina el mientras, pero dentro del para justamente mostrar de cada viajante su mayor, cuál fue el mayor importe vendido por viajante. ¿Esta es la única forma de resolverlo? No. Hay distintas maneras de hacerlo. ¿Se puede hacer en vez de un mientras con un repetir? Sí. ¿Se puede validar el importe y asegurarnos de que el importe sea mayor a 0, por ejemplo? También. Entonces acá lo podríamos rodear de un repetir hasta que el importe sea mayor a 0, porque si no sería inválido. Pero eso habría que verlo porque no lo dice el enunciado. Puede ser que haya importes negativos, como consecuencia de devoluciones que les haga el cliente a cada vendedor, entonces tuvo que devolver dinero. No lo sabemos. Pero sí, obviamente, así como hay un para, y adentro del para hay un mientras, y adentro del mientras hay un sí, empezamos a combinar todas las estructuras de control, repetitivas o condicionales, justamente buscando la mejor solución al problema planteado. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar y pasamos a otro ejercicio. Mirá, ya que vieron este y las combinaciones de estructuras de control posibles, pasemos al ejercicio 10. El ejercicio 10 nos dice que de cada uno de los alumnos de primer año de la facultad, ustedes serían, se tienen los siguientes datos. Número de comisión, nota del parcial. Fíjense cómo vienen los datos, de a pares. Número de comisión, nota del parcial. No se sabe, sigue acá abajo el enunciado, no se sabe la cantidad de comisiones ni la cantidad de alumnos por comisión. Y ustedes ahí ya empiezan a deducir, bueno, el para no lo voy a poder usar porque no sé la cantidad exacta de comisiones ni de alumnos por comisión. Es un programa genérico que estamos elaborando para cualquier facultad, para cualquier primer año de cualquier facultad. Entonces las cantidades de comisiones son variables. Pero sí lo que sabemos es que los datos están ordenados por comisión. O sea que, por ejemplo, en el caso nuestro iría la comisión 101 con una nota, la comisión 101 con la otra nota, y así sucesivamente hasta que cambie la comisión. Y lo que tenemos que averiguar, dado estos dos datos de entrada, siempre lo único que vamos a saber es número de comisión, nota del parcial, y el número de comisión, los datos van a estar ordenados por número de comisión. Lo que tenemos que determinar es para cada comisión, su número, que obviamente lo conocemos porque se nos va a ir ingresando de manera repetitiva, pero el promedio de notas de dicho parcial. Si queremos saber el promedio de notas de cada comisión, lo que necesitamos es, ingresada la nota, como ustedes ya saben, sumarlas, o sea, acumularlas y contarlas. Para que después ese acumulador o ese sumador de notas dividido la cantidad nos va a dar el promedio. Pero lo tenemos que hacer por comisión, con el detalle de que no sabemos cuántas comisiones hay ni cuántas notas hay por comisión. Nos vamos a ir dando cuenta a medida que nos van ingresando los datos. Y los datos vienen con este dato, con este par de datos de entrada, de manera repetitiva. Entonces, si miramos, a diferencia del ejercicio anterior, nosotros teníamos un vendedor que nos decía un código determinado, por ejemplo, el vendedor nos decía el código 25. Él nos empezaba a ingresar sus importes, 100, 200, 500, esos eran los importes de las ventas. Nosotros teníamos que averiguar cuál era la mayor, y nos quedábamos con esta, por ejemplo. Y cuando no tenía más importe que ingresar, nos ponía un 0. Una vez que nos ingresaba el 0, terminaba esa carga de datos de importe, y nosotros ¿qué mostrábamos? Y decíamos, vendedor 25, el mayor importe de ventas es 500. Y después comenzábamos con el otro vendedor y nos decía, bueno, ¿cuál es tu código? Y nos decía el 18. Y nos empezaba a cargar todos los importes hasta que nos ponía un 0. Una vez que nos ponía un 0, como el mismo corte de control de acá arriba, se llama corte de control, o mejor dicho, fin de datos, es la señal de fin de datos. Cuando no hay más importes, nos ponía un 0. Cuando no tiene más importes, nos pone un 0. Y acá nosotros informábamos como salida el vendedor 18, su mayor venta, en este caso fue esta, justo la última, 300. Y así cada uno.
¿Cuántos vendedores? Y sabíamos exactamente, lo íbamos a repitiendo a esta estructura, para 50 vendedores. Por eso usábamos un para. Y dentro del para, el código del vendedor. Y un mientras para los importes. Mientras sea distinto de 0. Cuando nos carga 0, los valores los mostrábamos, pero dentro del para general para cada vendedor. En este ejercicio que estamos empezando a ver, que es el 10, los datos no vienen así. No sabemos exactamente cuántas comisiones son, ni sabemos cuántas notas nos van a cargar. Y además vienen dados de esta forma. Tenemos la comisión, la nota, y sabemos que nos ingresan un número de comisión, una nota, número de comisión, nota, y así sucesivamente. Lo que sí sabemos es que las comisiones están ordenadas. Es como si nosotros tuviésemos que tomar este archivo de Excel y ese fuese nuestra entrada de datos a nuestro programa. Lo vamos a tomar con un leer y que vamos a suponer que es una asignación externa. Pero los datos vendrían dados con este formato, ordenados por comisión, hasta que termine, vamos a suponer que hay 5 comisiones, y dentro de comisión la nota. Pero nos vuelven a dar otra comisión y otra nota, otra comisión y otra nota. Mientras la comisión sea la misma, nosotros sabemos que estamos justamente dentro de la misma comisión, por lo tanto deberíamos tener que ir, a medida que nos van cargando la nota, acumulando y contando. Cuando cambiamos de comisión, o sea que la nueva comisión es distinta que la anterior, ahí nos damos cuenta que acá hubo lo que se denomina un corte de control. Quiere decir que cambió la secuencia de datos que nos vienen ingresando y pasamos a una nueva comisión. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque comparamos esta comisión respecto de la anterior. Entonces, para resolver este problema, necesitamos un mientras para ir cargando la comisión. Y establecer un fin de datos, que ahí, en el enunciado, no lo dice. No dice cuándo terminamos. Si no lo dice, lo tenemos que proponer nosotros. Es decir, ¿cuándo terminamos de cargar? Y bueno, cuando la comisión, supongamos, ingresamos un 0. Pero el 0 en la comisión significa que terminamos de cargar el conjunto de datos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que cambiamos de comisión y por lo tanto tenemos que mostrar acá el promedio de notas? ¿Qué tendríamos que hacer? La suma de todas estas, o sea, la suma de todos estos valores. Ese es nuestro acumulador. La cantidad, bueno, acá lo hacemos más fácil, le ponemos 4, por lo tanto el promedio va a ser este acumulador dividido este contador. Ya sabemos que en la comisión 101 tiene un promedio de notas en este juego, en este set de casos de prueba, de 7,25. ¿Y cómo nos dimos cuenta que tenemos que informar estos datos? Que el promedio de la comisión 101 es 7,25, porque detectamos que la nueva comisión ingresada es la 102. Esa es la estrategia de resolución. Estos se llaman problemas con corte de control. La condición para poder resolverlos es que, en este caso, la comisión tiene que estar ordenada. Si no, nunca vamos a poder saber cuándo termina de cargarse una comisión y por lo tanto tenemos que terminar de acumular y de contar y en ese caso mostrar el promedio dividiendo el acumulador por el contador para volver a trabajar con una nueva comisión hasta que esa comisión cambie y volver a trabajar con otra hasta que esa comisión cambie y así sucesivamente. Cada vez que detectamos que la nueva comisión es distinta de la anterior, mostramos el promedio. Y acá tienen que tener en cuenta, si ustedes lo van deduciendo,
que no solamente vamos a tener que ingresar comisiones y notas, sino que vamos a necesitar una variable auxiliar, como algunos ejercicios que hemos hecho anteriormente, para ir guardando la comisión y compararla con la nueva, ¿sí? Porque si tenemos una variable comisión, cargamos la nueva comisión y queremos compararla con la anterior, necesitamos una variable auxiliar donde guardar ese dato. También ustedes ya habrán deducido que además de la comisión y de la nota, que son dos variables, esa tercera variable, la variable auxiliar, donde guardamos la comisión anterior, van a necesitar dos variables más, que son los acumuladores y los contadores. La precaución también con este ejercicio es que cuando cambiamos de comisión, el contador y el acumulador se tienen que volver a poner en cero, porque comienza una nueva serie de valores, en este caso las notas, y tendríamos que acumular y contar las notas, pero de la nueva comisión. Entonces, estrategia de resolución, dos mientras. Un mientras para la comisión, mientras la comisión sea distinto de cero, y otro para ir cargando las notas. ¿Cuándo vamos a terminar de cargar notas y mostrar el promedio, es decir, el contenido del acumulador dividido el contador? Cuando detectemos el cambio de comisión. Y ojo ahí también que tenemos que pasar a cero acumuladores y contadores para volver a contar y acumular justamente las notas de la nueva comisión. Bueno, ¿cómo se resuelve eso en Chapim? Acá lo tienen, leemos comisión. O sea, ahí en este set de casos de prueba sería el 101. Nos van a ingresar, por ejemplo, la primera comisión. Y sabemos la condición de fin de datos, se la ponemos nosotros, no lo dice el enunciado. Si ustedes lo revisan, se puede decirlo o no. Si no lo dice, a veces les pueden decir también, bueno, establezcanlo ustedes, determinen cuándo van a terminar de cargar. Para nosotros entonces va a ser cuando la comisión me ponen un 0, termina. ¿Se puede validar esta lectura de comisión? Sí, pueden hacer un repetir hasta. Si tuviésemos la información de que las comisiones, por ejemplo, son números que están entre el 100 y el 200, y bueno, pondríamos leer comisión y lo rodearíamos con un repetir hasta que la comisión sea mayor a 100 y menor a 200. Y ahí nos aseguramos que es un número válido. Pero no lo dice, por lo tanto lo dejamos así. Pero obviamente se podría validar este dato. Mientras la comisión sea distinto de 0, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en algún lado vamos a tener que leer la nota. La nota la vamos a tener que leer, vamos a tener que contar y vamos a tener que acumular. Esos tres pasos tienen que estar. El tema es dónde. Tenemos que leer la nota, contar y acumular para llegar al resultado final. Que el resultado es por comisión, no por un resultado final, como está acá. Acá ustedes van a ver que este dato que está puesto acá afuera no es correcto. Ahora vamos a ver por qué. Entonces leemos la comisión, mientras la comisión es distinto de 0, lo que tenemos que hacer es, el orden en el que se establecen estos tres pasos es indistinto, pero lo importante es que estén. ¿Qué tiene que estar? Y tenemos que llevar una variable auxiliar. ¿Para qué? Y porque en algún momento, a medida que vamos leyendo las comisiones, tenemos que detectar este caso, que la nueva comisión cambió y es distinta a la que veníamos trabajando. Entonces necesitamos guardarlo en una variable auxiliar. ¿A quién? A la comisión. ¿Qué comisión? Y la única que leímos hasta ahora. Y sabemos que partimos con contadores y acumuladores en cero. Entonces leemos nuestra primera comisión, si no es el fin de datos, no es, la comisión es distinta de 0, lo guardamos en una variable auxiliar y ponemos contadores y acumuladores en 0 porque sabemos que tenemos que mostrar un promedio. Entonces, ahora vendrían las sucesivas lecturas de notas. Tendríamos que ir leyendo notas, contando y acumulando. Pero tenemos que hacerlo mientras la comisión que vamos leyendo también, porque los datos vienen de a pares, sean iguales que la anterior. Porque mientras se vaya cumpliendo esto, la 101, o sea, esta sea igual a la anterior, esta sea igual a la anterior, esta sea igual a la anterior, tengo que seguir leyendo. Entonces, una forma de resolverlo sería que mientras la comisión, la que voy leyendo, sea igual a mi variable auxiliar.
la primera vez va a entrar, y porque yo acabo de leer mi única comisión acá, se lo asigné a mi variable auxiliar, o sea que esto, en mi primera entrada de datos, va a ser verdadero. Por lo tanto, me aseguro de leer la nota. Entonces, si leo la comisión, se lo asigno a una variable auxiliar, esto me va a dar verdadero, porque lo acabo de asignar, y me aseguro de leer la nota. ¿Y por qué me tengo que asegurar? Y porque yo sé que los datos vienen de Apares, entonces sé que tengo comisión y que tengo nota. Una vez que leí la nota, tengo mi comisión y nota cargada en las variables respectivas, tengo que contar, porque la primera nota que estoy leyendo de la primera comisión, la tengo que acumular, por eso los puse en 0 acá, y leo el segundo renglón, que sería la nueva comisión. En este caso, este. Una vez que leo la nueva comisión, tengo que evaluar esta condición, que si esa nueva comisión es igual a mi variable auxiliar, donde tengo guardada, en este caso, en el ejemplo, el 101. Mientras siga leyendo comisiones 101, voy a seguir leyendo la nota, que sería esta, la segunda, cuento y acumulo. Vuelvo a leer una comisión, su nota, cuento y acumulo. ¿Hasta cuándo? Bueno, si mientras esa comisión que voy leyendo es igual a la que tengo guardada, en mi variable auxiliar, lo voy a ir haciendo. Cuando eso cambie, ¿cuándo va a cambiar? Cuando lea una nueva comisión. En ese caso, esta condición del mientras va a ser falso. Vamos a salir de este ciclo y entonces, ¿qué habría que hacer? En ese momento, saliendo del mientras, tendríamos que mostrar qué comisión estábamos trabajando, pero no la variable comisión, porque allá acabo de leer la nueva, o sea que en la variable comisión ya tengo este dato. Yo tengo que mostrar el anterior, por eso hago uso de la variable auxiliar. Y tengo que mostrar el promedio, lo que tengo en el acumulador dividido lo que tengo en el contador. Pero no acá, sino cuando termina este mientras y antes de continuar con la próxima comisión. Ese sería el lugar correcto. O sea, acá. Una vez que termine este mientras, y este mientras va a terminar cuando cambie de comisión, muestro, pero esta variable, donde tengo guardada la comisión anterior. En el ejemplo sería la 101. Y su promedio. Vengo para acá, si la nueva comisión que leí no es 0, porque si es 0 ahí terminó, ahí termina, y una vez que termina no tengo que mostrar nada, no hay un resultado final, sino que lo que tengo que ir mostrando es, para cada comisión, su número, o sea, lo que tengo guardado en la variable auxiliar, y el promedio de notas de parcial de la comisión. Por eso es que el mostrar va acá, terminado este mientras, y antes de volver a continuar con la próxima iteración. Si es 0, les decía termina, y si no, tengo que tener la precaución de hacer estos 3 pasos. Guardar la nueva comisión, en este caso sería la 102, en mi variable auxiliar, y tengo que setear o asignar 0 a mi contador y acumulador, para que no me arrastren los valores de otra comisión. Tengo que empezar de nuevo con la nueva comisión. Como obviamente, producto de esta asignación, como ya habíamos visto antes, esto me va a dar verdadero la primera vez, tengo que leer la nota. Así termino de leer el par de datos nuevos. Uy, acá ya venía un 2 en la 102, se me complicó ahí la nota. Leemos la nota, contamos, ahora va a ser 1, porque pusimos en 0 el contador y el acumulador, acumulamos y volvemos a hacer el proceso. Vamos leyendo comisión, mientras la comisión sea la misma, porque la guardamos acá, vamos leyendo nota, contando y acumulando. Y así hasta que cambiemos de comisión. Una vez que cambia de comisión, antes de perder esta variable, la tenemos que usar justamente para mostrar la comisión, el promedio, y así hasta que ocurra el fin de datos establecido por nosotros, que sería una comisión en 0. Cuando la comisión pasa a ser 0, termina nuestro programa. Bueno, esta es una nueva manera de resolver que lo necesitaríamos en el caso de que se produzcan este formato de entrada de datos. Se llama corte de control. Una manera de hacerlo es esta. Como ven, nuevamente tienen estructuras de control una dentro de otra. Acá no tenemos sí,
pero sí tenemos dos mientras. En el ejercicio anterior teníamos un para, un mientras y un sí, todos anidados. ¿Hay alguna receta para resolver cada problema? No, obviamente ninguna. Simplemente entender, la única receta válida es, primero, entender el problema. Una vez que lo tengo entendido y comprendido y sé exactamente los datos que tengo que entrar, el procesamiento que tengo que realizar y la salida que tengo que mostrar, tengo que determinar cuáles son las estructuras de control adecuadas a la solución de ese problema. ¿Es simple y a resolverlo y de la primera vez que lo haga el problema lo voy a resolver? Y probablemente que no, que haya que interactuar, ir haciendo distintas estrategias de solución hasta que determino que es la correcta y la adecuada. ¿Cómo me doy cuenta? Planteando el chapín, y es muy útil a veces hacer esto, se llaman pruebas de escritorio, donde yo voy poniendo cuáles serían mis posibles datos de entrada, cuál es la salida esperada, y de esa manera voy sometiendo a pruebas a mi algoritmo y me voy dando cuenta si funciona o no. Y obviamente, o el último paso, y también importante, es darle vida a este chapín, y para eso nosotros recurrimos, hasta ahora, en este caso, a Python. Entonces podríamos programar estos dos ejercicios que están, y los programamos en Python. Tanto el que vimos de viajante, como el que vimos con el corte de control. Esto yo después se los voy a publicar, donde tienen la lista de ejercicios resueltos. Si lo quieren, los repasamos rápidamente. El que tiene el de los viajantes, ¿se acuerdan que eran 50 viajantes? Entonces hacíamos un para. ¿Cómo lo traducíamos a Python? Y con un for. El for en Python, o el para en Python, es un for con un rango. Y vamos a iterar con un rango desde 1. En este caso, acuérdense que le poníamos 51 porque lo toma como, esto si fuese como un hasta, como un menor a 51. O sea, no lo incluye. Por lo tanto, va a iterar 50 veces. Tenemos que ingresar el código del viajante, lo guardamos en esta variable, siempre como buena práctica, recomiendo, como siempre les decimos, determinen las variables y el tipo de datos que van a usar. En este caso, para nosotros, tanto el i como el código de viajante lo asumimos como variables enteras. Y por otro lado, tenemos que ingresar el importe. Y acá le vamos diciendo ya, si bien cuando hacemos el chapín no es necesario estar poniendo carteles tras carteles, porque el objetivo del chapín es las estructuras de control y los pasos fundamentales y esenciales para que el programa funcione después. Después, cuando lo van a programar, sí, le pueden ir poniendo todos los carteles que quieran, como por ejemplo en este, que le vamos a empezar a decir que ingrese los importes para este viajante. ¿Qué viajante? El que me acaban de ingresar acá. Y acá le aclaramos que con un importe en 0 termina. Y ahí leemos la venta. Y ya la guardamos en nuestro variable auxiliar mayor venta. Porque ya tenemos nuestra primera venta leída de nuestro primer viajante. Y tanto venta como mayor venta las consideramos reales, porque son importes de facturas o de ventas. Y ahí hacemos el mientras. Mientras esta venta que está ingresada acá por primera vez sea distinto de 0, esa es nuestra señal de fin de datos. Cuando una venta es 0 es que ese viajante dejó de vender, dejó de informarnos importes. Lo que vamos haciendo es volver a cargar una venta, a ingresarla, y una vez que ingresamos la nueva venta, vamos con un sí, en este caso con el if en Python, comparando con nuestra variable auxiliar, que sería nuestro mayor venta. La primera venta la tenemos guardada acá afuera, la segunda venta viene acá, comparamos, y si esto llega a ser verdadero, solo en ese caso cambiamos el valor de la variable auxiliar. Esto empieza a iterar, ¿hasta cuándo? Y cuando pongo un valor de venta en 0. Cuando la venta está en 0, termina, pero antes de continuar con el for, adentro de este while, fíjense que acá viene la indentación, tenemos que mostrar qué vendedor es, en este caso el que me ingresaron por este lado, y cuál fue su mayor venta, con qué valor me quedé en la variable auxiliar. Y ahí vuelve el for y pasa a iterar por segunda vez, y tenemos un nuevo viajante, y para cada viajante vamos a hacer de manera iterativa y repetitiva, cíclica, las cargas de ventas y su determinación de mayor venta. Acá fíjense que no necesitamos setearlo en 0 porque la primera venta
del viajante, de cada uno de los viajantes, la consideramos como nuestra venta mayor, para después, a partir de la segunda venta, ir cambiándola en el caso de que aparezca una mayor que la primera. Esa es la implementación codificada en Python del chapín que vimos de viajantes. Y lo mismo pasa con el que recién vimos, con el corte de control de comisiones y notas, para determinar por comisión el promedio de notas. Que también tenemos la comisión, su variable auxiliar para ir guardándola, en la carga de las notas, el contador y acumulador. Todo lo suponemos entero, ¿no? Porque suponemos que las comisiones son como en la facultad, 101, 105, 110, y que la nota es un número entero de 1 a 10, como marca el nuevo reglamento académico, que ahora se ponen notas así, ¿no? Enteros de 1 a 10 se aprueba con 6. Entonces, lo mismo que teníamos en el chapín. Una lectura, un mientras, asignaciones, otro mientras, y el mostrar cuando termina un mientras, pero dentro del otro, del de afuera. Y eso es lo que está representado en Python. O sea, si el chapín está bien, y lo pensamos, y hicimos la prueba de escritorio, la traducción es solamente a través de la sintaxis y semántica del lenguaje, en este caso Python. Entonces hacemos la lectura de afuera, el primer mientras, la asignación de los 3 valores, los 0 en contador y acumulador, y guardar en la variable auxiliar la comisión para poder ir comparándola. El segundo mientras, que está indentado, tabulado, adentro del primer mientras, y dentro de este segundo mientras, la lectura de la nota, contamos, acumulamos, volvemos a leer comisión. Y así hasta que cambia la comisión. Una vez que cambia la comisión, cuando termina este mientras, mostramos. ¿Qué mostramos? La variable auxiliar, donde tenemos la comisión que estamos trabajando, y el promedio. Acá hacemos directamente la división como expresión algebraica en el momento de mostrar. Pues lo podrían haber hecho en un paso previo a esta altura, no adentro del mientras, sino que acá, en ese nivel, el cálculo previo del acumulador dividido el contador y después mostrar ese resultado. Pero si no, directamente lo ponen así. Bueno, por hoy nada más. Tienen 2 ejercicios nuevos resueltos, lo van a tener subido al video, también las soluciones en Python por si quieren compararlas con las que van haciendo ustedes. En la semana esta de trabajo ustedes van a estar terminando el trabajo práctico, pero aquel que ya lo avanzó, lo entregó, lo está subiendo, les recomiendo seguir practicando con estas nuevas estrategias de resolución, con las estructuras de control anidadas, fundamentalmente porque alguien podría decir, ¿qué pasa si estas comisiones no están ordenadas? Bueno, no, hasta ahora no lo podríamos resolver, porque si acá empezamos con 101, pero de golpe aparece la 109, y después viene la 101 por acá, y por acá, y por acá, bueno, y nosotros queremos saber de la comisión 101 cuál es su promedio de notas, pero los datos están todos desordenados. Entonces vamos a necesitar de más herramientas para trabajar, nuevas estructuras de datos, en este caso, ya no de control, sino estructuras de datos, denominadas arreglos, donde nos permitan ir sumando y contando a medida que vamos detectando comisiones. Entonces, ustedes deberían entender cómo trabajaría el algoritmo de esta manera, porque después vamos a poder hacer soluciones a problemas más complejos, como por ejemplo este mismo, pero si las comisiones estuviesen desordenadas, no funcionaría esta estrategia de resolución, sino que tendríamos que recurrir a otra, y con el uso de nuevas estructuras de datos. Eso es lo que van a ir aprendiendo en las próximas semanas. Por eso es importante que lo que vayamos viendo, lo vayan entendiendo, lo vayan aplicando a las entregas del trabajo práctico, vayan haciendo las ejercitaciones, porque esto es una materia acumulativa. Todos los temas que vamos viendo se van, como ya ustedes se deben haber dado cuenta, se van empezando a usar, y cada nuevo tema lo que nos da es mayor cantidad de herramientas posibles para resolver problemas complejos. Pero se supone que todo lo anterior ustedes ya lo fueron aprendiendo. Bueno, con esto terminamos el video de esta semana y esperemos la entrega exitosa de todos los trabajos prácticos hasta el jueves 30. Nos vemos. Chao.